La Cuaresma, tiempo propicio para la conversión y la penitencia, nos prepara para la gran celebración de la Pascua de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. De pie iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Hermanos y hermanas, el Santo Padre nos ha pedido el día de hoy que oremos insistentemente por la paz. Vamos a continuar en esta Cuaresma siempre rezando porque sabemos que la paz del mundo está amenazada y que hoy día necesitamos todos como pueblos unirnos para la paz. Hoy día también se cumplen 9 años desde que el Santo Padre asumió el pontificado con el nombre de Papa Francisco. Empezamos el 10º año de su pontificado y unidos en medio de las tragedias de la humanidad, nos unimos también a su palabra y a su testimonio de ser portador de paz. Esta semana hemos tenido la alegría de celebrar los 92 años del Puericultorio Pérez Ananíbar, fundado por don Augusto Pérez Ananíbar, un hombre que participó como doctor en la guerra con Chile, y que luego de esa experiencia terrible se dedicó junto a otros grandes hombres de nuestra ciudad a reconstruir la ciudad y especialmente a construir espacios para los pequeños y los pobres. Esa casa que conocemos, que es la casa de los niños y tiene que continuar siendo la casa de los niños marginados, de los niños huérfanos, de todos los que se encuentran en problemas graves. Con esas intenciones, hermanos y hermanas, preparemos nuestros corazones pidiendo al Señor perdón por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor, con su transfiguración, nos convoca a mantener siempre viva la luz de su llamada, reflejo de nuestra conversión. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó a las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación.
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios el vientre, su gloria lo vergonzoso. Solo aspiran a las cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Así pues, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi alegría y mi corona, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos de pie, nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio cantando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo revestidos de gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras ellos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 carpas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en
Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, estamos en el camino de la Cuaresma, que es un tiempo para interiorizar y profundizar en el camino del Señor, que además en nuestra arquidiócesis lo tomamos como un tiempo de formación para constituirnos todos y todas en discípulos y discípulas misioneros en salida. Y esta tarea que nos hemos propuesto viene de que en toda la Iglesia, en todas partes del mundo, el Santo Padre está propiciando que tengamos una Iglesia más auténtica, más identificada con el camino del Señor, más dinámica, más servicial y que sobre todo esté pendiente de lo que pasa en este mundo, especialmente a las periferias, a las personas que viven el drama de las dificultades humanas que estamos viviendo hoy día y que, además de todo el proceso de la pandemia, ha dejado grandes secuelas y ahora la peor secuela es el inicio probablemente de una guerra que puede ser muy fatigoso para la mayor parte de la población del mundo. ¿Cómo ser discípulo misionero en salida? La semana pasada hemos reflexionado cómo tenemos que enfrentar nuestras tentaciones para ser discípulos y tenemos que enfrentarlas con la palabra de Dios, porque de lo contrario nos vence el demonio y las tentaciones no caemos en ellas. Pues ahora hay algo más interesante todavía. En el camino que el Señor nos propone para irnos formando como discípulos misioneros, en el ejemplo de la transfiguración, Jesús primero lo que hace es coger a los discípulos y llevarlos a una montaña alta a orar. También le llamamos el Tabor, ¿no? Porque así se identificó como el cerro en donde subieron. Pedro, Juan y Santiago entonces son llevados por el Señor a lo alto a orar. Eso es sumamente importante porque así como necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de la oración. San Pablo dice que cuando oramos, no oramos nosotros, sino el Espíritu Santo ora en nosotros. Es decir, cuando oramos en serio. Cuando oramos en serio, le pedimos al Señor y le hablamos al Señor que nos va inspirando y nos va haciéndole que nos dé. Le pedimos entonces aquello que más conviene, no aquello que nos conviene a nosotros según nuestras ideas. Cuanto más profunda es una oración, más hacemos la misma oración que el Señor pone en nosotros. Esa es una dificultad grande para nosotros en la oración, porque muchas veces tenemos tantas necesidades y tantos problemas que descansamos cuando los decimos al Señor con confianza. Y es importante esta confianza para crecer, tener confianza en Dios. Lo importante es que sucede como cuando le contamos a alguien nuestros problemas. Empezamos nosotros a ser escuchados y a atar cabos sobre nuestra vida y empezamos a abrirnos a nuevas dimensiones para ver cómo solucionamos los problemas. Y a veces también puede ser distinto, puede ser que estemos mal pidiendo y al mal pedir, pues entonces nos enredamos. Por eso siempre separar los momentos de oración y no hacer una oración rápida y sin sosiego es necesaria. Y Jesús por eso se los lleva a un lugar aislado. Y es importante que nosotros podamos hacerlo contemplando la cruz, como dijo el Papa hoy día, contemplando al Santísimo que está presente en las iglesias. También podemos hacerlo a solas en un lugar apartado, pero es importante recogernos para orar. Y en ese recogerse hay algo que ocurre en el caso de este día que llevó Jesús al Tabor a sus discípulos. Dice que su rostro, el rostro de Jesús, cambió. No se sabe exactamente cómo, pero se habla también de que sus vestiduras
dice el texto hoy día, se volvieron resplandecientes. Lo más importante es que Jesús muestra su rostro, digamos, no solamente humano, sino también divino. Y probablemente lo que vivieron los discípulos en ese momento fue una sorpresa de la maravilla que nos tiene preparada el Señor para siempre. Porque Él nos ha creado, el Padre nos ha creado a imagen de su Hijo, y esa imagen va creciendo hasta hacerse plenamente en el Padre, inclusive después de que ha resucitado. Por eso, hermanos y hermanas, lo que nos pide hoy día el Señor es que aprendamos a orar siempre disponibles a ser cambiados y transformados, no a quedarnos igualitos, como cuando a veces ¿no? nos sucede que por costumbre vamos a la oración o venimos a la misa y salimos igualitos a como hemos llegado. Venimos a la misa siempre para parecernos más al Señor, y para eso tenemos que dejarnos llevar por Él. Y aquí hay una cosa muy importante, que la oración por sí misma tiene algo de fundamental, es una experiencia gratuita. Gratuita significa que no vamos a la oración para pedir tantas cosas, para sacarle algo al Señor. Vamos a estar con Él y a dejarnos llenar por Él, llenar de su Espíritu. Gratuito significa que Él nos da gratuitamente su Espíritu, porque es nuestro Padre y Jesús es su Hijo, que nos ha comunicado la voluntad del Padre. Sobre todo esto es importante porque en el caso de Abraham, que han visto ustedes en la primera lectura, también el Señor lo lleva a ver el cielo y le dice, mira las estrellas, y le promete darle gratuitamente descendencia y tierra a un hombre de 90 años. Descendencia y tierra. Imagínense ustedes a un hombre de 90 años darle descendencia, ¿no es cierto? Y sin embargo, el Señor hace cosas, unas promesas tremendas, profundas, enormes, pero experiencias que dependen solamente de que nos dejemos llevar por su amor gratuito. Y por eso en esta ceremonia un poco extraña para nosotros, quien sale comprometido acá no es Abraham, porque Abraham se queda dormido, entonces no es a pares, no es yo te doy, tú me das, no, yo te doy la tierra, te doy descendencia y tú me vas a adorar, por ejemplo, no dice eso, simple y llanamente se hace el sacrificio como signo de Dios, Dios se sacrifica por el ser humano. Y por eso este texto, el primero que hemos leído, es un texto de gratuidad, de generosidad de Dios que se compromete inclusive a ser quemado si es que no cumple su promesa. Dios le está diciendo con ese sacrificio que se hace, que me quemen vivo si no cumplo mi promesa. Está diciendo el Señor de esa manera. Esas son las frases que tendrían que estar en forma de lenguaje normal, diferente que es el lenguaje simbólico de hacer un holocausto. El otro está dormido y le va diciendo que la descendencia tendrá la tierra y también tendrá hijos. Quiere decir que Dios nos ama sin pedir nada a cambio. Nos ama porque nos ama. Y suscita en nosotros el ser sus amigos y sus hijos para que aprendamos nosotros también a ser gratuitos. Y eso implica, evidentemente, una generosidad tal que inclusive va a llevar a Jesús a la muerte. Y por eso en el texto aparecen estos dos hombres. Uno es Moisés y otro Elías. Y dice el texto que hablaban sobre el éxodo, sobre el camino hacia Jerusalén, en donde iba a morir. Y es que ustedes conocen, Moisés es el que sacó al pueblo en éxodo hacia la tierra prometida, ¿no es cierto? Y Elías también tuvo su camino, pues, porque había una reina que era Jezabel, que lo odiaba, ¿no? Y el rey Ahab también, que lo odiaban, y además él, porque era un poco empecinado, les dice, se han portado mal y ahora va a venir una sequía. Y vino la sequía. Y entonces estos se empecinaron más contra él y lo perseguían. Y caminó, y caminó, y caminó, y cansado, ¿no? Se refugia finalmente, ¿no?, en una cueva. Los dos son caminantes.
Y lo que nos está diciendo que Jesús es el caminante que terminará su vida entregándola generosamente por amor a todos nosotros. Y por eso entonces suceden estas dos cosas. Se transfigura gloriosamente como un pedacito de cielo que los discípulos disfrutan y simultáneamente les señala el camino difícil que viene, que es un camino glorioso pero a través del amor y por tanto muy exigente. Y eso se le dice a todo discípulo y discípula misionero en salida, que toda la iglesia, todos nosotros, saldremos a anunciar el Evangelio, caminaremos mucho y estamos dispuestos inclusive a dar nuestra vida para que este mundo cambie y mejore. Y hay que darlo con amor total. Y eso es lo difícil, porque nosotros quisiéramos amarnos a nosotros mismos nada más. Pero estamos desafiados por las dificultades tan grandes que existen en el mundo y en nuestro país, de convencer a través de la ternura, del cariño, del diálogo, inclusive si no nos gusta, porque cada uno de nosotros somos un poquito más renegones, un poquito más evasivos, a veces, qué sé yo, tenemos dudas de cosas, pero todos somos hechos para amar. Y quien represente el amor de Dios en el mundo tiene que ser la iglesia, nosotros. Y la iglesia está llamada a poner un granito de arena en que el ser humano recapacite. Sobre todo en esta guerra que estamos viviendo en este momento con Ucrania, el Papa hoy día ha dicho claramente que hemos de contribuir todos a hacer que cese las armas, porque creemos en el Dios de la paz, no en el Dios de la guerra. Y por esa razón, nuestro comportamiento pacífico es el que se pone como lugar de entrega generosa, como Dios nos ha mandado, para impedir que la violencia siga imponiéndose. Y eso en todo momento de la vida. Es una misión tremenda que nos ha dejado el Señor, pero la única misión que puede hacer posible que el mundo recapacite. Tenemos muchas tendencias actualmente en el mundo, después de la pandemia peor, en que hay una tendencia a desesperarse y a querer imponer, a querer tener ilusiones locas y desarrollar cosas terribles. Inclusive hemos escuchado unas palabras feísimas estos días de una persona importante de la religión ortodoxa que dice: esta guerra es no para eliminar el pecado e imponer los mandamientos. Los mandamientos no se imponen, se suscitan y se educan. Y por eso necesitamos también llamar a todas las religiones a que entremos en este camino de pacificación del mundo. Esto tiene mucha importancia en el texto porque Moisés, podríamos decir, se deja atraer por esta experiencia bellísima que tienen, ¿no? Que estaba medio dormido pero se despertó y entonces empieza a disponer en el cielo las cosas. Vamos a hacer una tienda para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Inclusive no se mira a sí mismo, es muy generoso con el reino de Dios. Organiza el cielo. En todo el texto de Lucas, como hemos visto y revisado con los seminaristas esta semana que hemos estado de retiro, se ve que Pedro tiene una especie de vocación de líder y de administrador. Inclusive cuando el Señor pregunta si hay alguno que dirige ordenadamente y da su comida a su tiempo a los siervos, un administrador, él pregunta: ¿eso lo dices por todos o por nosotros, ¿no? Él quería ser administrador desde el primer momento. Y después cuando recibe el poder de las llaves y declara que Jesús es el Cristo, también. El problema es que ustedes saben perfectamente que Pedro le dijo al Señor, lo vamos a ver en la Semana Santa: te seguiré hasta la cárcel y la muerte. Era valentón, era aventado y era entusiasta del Señor, pero no oraba. Y ese es el problema, que el Espíritu Santo, digamos, hacía fatiga para entrar en él, pero no era capaz de responderle generosa y gratuitamente. Y entonces se generó ese problema de las negaciones, que finalmente, gracias a Dios, lo llevan a llorar amargamente y luego ser el primer papa de la historia. Hermanos y hermanas, todos estamos llamados a sufrir una crisis producto del amor de Dios.
Todos tenemos pecados, pero el Señor nos dice, no importa que sean pecadores, yo los amo, los acompaño y déjense llenar por la fuerza de su Espíritu. Y esta oración que sea también motivo para que todos nosotros también hagamos nuestro discipulado, salgamos a nuestras periferias, en nuestras parroquias, en los lugares donde vivimos, a anunciar el Evangelio y hacerlo como lo hizo este gran hombre, ¿no? Augusto Pérez Araníbar, que después de haber vivido toda la guerra con Chile, viene a Lima e empieza a hacer una obra magnífica que hasta el día de hoy perdura y debe seguir perdurando, la obra del servicio a los niños. Por eso, hermanos y hermanas, primera cosa fundamental para orar, escuchen al Señor, digámoslo todo con nosotros, escuchemos juntos al Señor. Y entonces le dejo otra preguntita, es la segunda semana de Cuaresma. La preguntita es, en mi oración, ¿escucho al Señor o yo me escucho a mí mismo? Interesante, vamos a reflexionar sobre eso. Pedro, que estaba encantado con la fuerza del Señor, está entusiasta y se olvida de escucharlo. Y el Señor tiene que bajarlo a tierra y por eso le envuelve una nube, se llenan de miedo y surge la voz. Escúchenlo, escuchemos a Jesús. Leamos los evangelios siempre como parte de nuestra oración para que nos inspire. Dejémonos llevar por Él y van a ver ustedes cómo las cosas empiezan a cambiar. Porque no haremos lo que a nosotros nos parece, sino lo que le parece a Dios. Que el Señor los bendiga y las bendiga, que los acompañe y las acompañe en todo este camino cuaresmal y que todos podamos tener lindos ejemplos como el de Augusto Pérez Araníbar, en donde toda su vida, su riqueza, todo lo que fue él, lo entregó para los niños. Que nosotros también hagamos grandes obras de servicio, producto de la inspiración que el Señor nos da en la oración. Nos ponemos de pie. Renovemos nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre bueno, tú que nos amas y nos das el Espíritu Santo para que ore en nosotros, escucha nuestra plegaria y permítenos aceptar lo que tú nos propones. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo, que hoy está para que el Señor colme de bendiciones, vida en su labor pastoral y así nos muestre el camino hacia el Padre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y sus familias, para que encuentren siempre consuelo, esperanza en el Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos ser fieles seguidores de Cristo, muriendo el pecado cada día y renaciendo a la vida nueva, a la que Él nos llamó. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los jóvenes, para que el Señor aleje de ellos de su corazón en la vida sacerdotal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, te pedimos por la salud de nuestros hermanos y hermanas Julián Hurtado, Milvia de la Cruz, Rosa Choquecota, Gloria Tito, Janet y Javier Arce, Miriam Ugaz, Aide, Miguel y Esperanza Gutiérrez, Daniel Alondo Ávila, Marina Enciso, Alberto Abanto, Salvador Malabrigo, Paula Gómez Sánchez, Valentina Saldaña, Julia Castillo, Roxana de la Cruz, Janet Alcántara, Aurora Sosa, Fiorella Valdivia,
Martín Mesías, Salomón Isla, Petronila Viviano, Teresa Sánchez, Denis Rodríguez, Sonia Rivas, Dora Borda, Flora Moreno, Fran Jacqueline Riveros, Marines Berrareto, José y Charito León, Antonieta e Isabel Flores, Brandon, Rosalía y Rosario Romero, Rodolfo Saucedo, Mateo Cabrejos, Olga Arenaza, Ubaldo Sosa y la familia Gutiérrez. Y te pedimos en especial que des fuerza y ánimo y aliento al Santo Padre Francisco para que en su ánimo y su voluntad pacificadora pueda realizar la grandeza de la paz en nuestra tierra junto con tu fuerza, tu espíritu y tu amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado. Indúcenos a todos a ser transfigurados por tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Al presentar el pan y el vino, hacemos presente también nuestras vidas, trabajos, dolores, alegrías y nuestro amor. Acompañamos este momento con el canto. Ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mis obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a tus hijos e hijas: Augusto Pérez Araníbar, Ofelia Segarra de Noriega, Eric Casas, María Mercedes, Pasco León, Neptalí Lozada, Esperanza Linares, José Aguinaga, Julio Guamancusi, Eulogia Nizama, Eduardo Aguilar, Artemio Guerra, Eduardo Argote, Lupe Villacorta, Máximo Román, Isaac del Villar, Ítalo Mendoza, Jesús Gutarra, Rodolfo Rojas, Aquilino Chávez, Calixto Santos, Salomón Quesada, Rosa Suárez, Emilio Tulier, Zoila Bellina, María Beltramo, Berta Martínez, Pedro Toribio, Elvira García, Teléforo Cornejo, Lucy Sáenz, Lucy Chacaliaza, Berta Espino, Rosa Orihuela, Rosa de Pacheco, Vicente Pérez, Felisa Lucas, Dora Guimet, Maura, Lucía y Eulalia Collao, Ricardina Oré, Aurelio Quispe, Ángel Gutiérrez, Samuel Teófilo, Graciela Guón, María Viude Fajardo, Rosa Vargas, Ramón Monzón, José Lizárraga, Eduardo Medina, Susana Cárdenas, Mateo Planas, Manuel Damer, Emperatriz Morales y Juan de Dios Díaz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Toribio de Mogrovejo, nuestro patrón, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría y de esperanza por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Respetuosamente expresémonos la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado y la muerte del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Acerquémonos a recibir el cuerpo de Cristo. Recordemos que la comunión solo se dará en la mano. Acompañemos este momento con el canto de comunión. Alimento del alma, riquezas
divino alimento, don del cielo, para el mundo entero, sacramento, divino has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras seguir amando, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios, nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, agradezcamos a Dios por estas personas que nos ha puesto en nuestra historia, como don Augusto Pérez Araníbar, que hizo mucho por esta ciudad cuando en los años 30 fundó el puericultorio. Muchas personas voluntarias, voluntarios, personas del patronato que tenían, han hecho muchísimo por esta obra. Es una obra pacificadora que se encarga del otro. Hoy día nosotros como Iglesia de Lima pues estamos tomando varias iniciativas para iniciar justamente la gran tarea de hacernos de los problemas de las personas y de ser signos para que toda la sociedad esté en función de las personas y no las personas al servicio del Estado, de la sociedad o del interés privado. También esos intereses son importantes, pero siempre y cuando estén al servicio de la persona humana, de cada uno de nosotros, especialmente de los más marginados, de los más necesitados. Que esa fuerza de inventiva que produce justamente la oración ferviente, profunda, es la que nos transfigura en personas amables, a pesar de que tengamos todos los límites que podemos tener, todos los defectos que podamos acumular. Que esa bendición les permita vivir en el Señor y que su bendición more en ustedes y les suscite transfigurarse también
en un hermano y en una hermana al servicio de nuestra gente sencilla y pacificadores del mundo actual tan difícil. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir llevando la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos al coro con un aplauso, por favor.